Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo a Malena Contestí, que fue exdiputada y ahora mismo está en televisiones y así, pero como por el coronavirus no la podemos ver tanto. ¿Y qué tal, Malena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Pues un placer estar aquí contigo. La primera pregunta que siempre hago a los entrevistados es que se presenten un poco también en el ámbito personal, cuáles son sus hobbies, etcétera, etcétera. Así que cuando quieras, Malena. Bueno, pues a ver, resumidamente yo creo que lo que más me define es unas cuantas cosas, entre ellas que soy una persona inconformista, con unos ideales de justicia, de búsqueda constante, ¿no? A través del estudio, de la evolución, con unos principios muy marcados de respeto, de libertad. Además, siempre desde muy joven he tenido una especie de planteamientos existencialistas, quizás por eso siempre me ha interesado la sociología, la psicología, hasta llegar a la política, ¿no? Entonces, incluso te diría que soy una gran estudiosa de la física cuántica, que es algo curioso, pero me parece muy ligado, ¿no? a todo nuestro entorno y muy interesante. Entonces, también me gusta mucho estudiar en profundidad las religiones. Es decir, todo lo que sea cultural, sociológico, político, me interesa muchísimo. Luego dicen que tengo una personalidad muy marcada y quizás de ahí mi punto de rebeldía, ¿no? Que también se ha visto un poco pues, cuando estuve en Vox y demás, que era bastante inconformista con algunas cosas, ¿no? Pues no estaba de acuerdo con algunos puntos. Y bueno, también soy una persona algo asocial en ocasiones, aunque no lo parezca. Tengo mis puntos en los que necesito bastante mi espacio, ¿no? Porque necesito hacer mis cosas, nunca me aburro, la verdad, y es algo que necesito. Y bueno, para finalizar, en cuanto a los hobbies, pues me encanta el deporte. Creo que cultivar el cuerpo es algo esencial, ¿no? Para las personas. Y soy una apasionada incondicional de los animales. Me encantan. O sea, es algo que, de hecho, si vuelvo a la política, es algo que me gustaría llevar al plano político. Y también me gustaría entrar también en lo que es que has estudiado y también Ajá. esa motivación del por qué escogiste esa carrera, porque todos nos hemos encontrado en la situación de bachillerato de decir, vale, tenemos un plano general de escoger carrera y al final es Sí. como que te apuntan con una pistola para decir, vale, aquí mismo. Pues hombre, yo ya te digo, tenía todas las inquietudes que te he dicho y acabé estudiando también, un poco por influencia de mi familia, acabé estudiando Derecho. Estudié en ESADE, hice Derecho y luego concatené con un máster de Derecho Civil y luego con 2 posgrados de Urbanismo y de Edificación y de Mobiliario. Entonces, bueno, también estuve 2 años en el extranjero estudiando idiomas, perdona, 2 años, un año en 2 sitios. Y bueno, y esa ha sido un poco pues mi preparación. Luego ya me metí en despachos de abogados y también trabajé en temas de empresa y finalmente pues abrí mi propio partido, ¿no? O, bueno, cofundé con unos compañeros un partido político hace unos años. Así llegué a día de hoy. Entonces, ¿qué estudiar? Hombre, pues yo siempre es algo que le digo a la gente. Yo no sé si volviera atrás si hubiera estudiado Derecho. El derecho te sirve para muchas cosas, pero a mí, desde luego, ejercer la carrera de abogado no me apasiona, no es lo que me apasiona. Pero es una carrera que te da mucha base, que es muy interesante, te requiere muchísimo esfuerzo. Todo eso, pues realmente es algo que me he llevado. Y yo siempre le digo a la gente que estudie algo que le apasione. Que estudie algo que le apasione si puede, porque es esencial para la vida. Entonces, que se dejen de influencias o de cosas, de que lo miren todo, que lo valoren, pero que estudien algo que les apasione. Hay que intentar ser el mejor en cada cosa. También hay una pregunta que me gusta hacerla mucho porque mucha gente tiene visiones distintas y cómo ha entrado. Y a mí la pregunta que me gusta más hacer es cómo empiezas a adentrarte en las ideas liberales o cómo empiezas a descubrir que te vas identificando un poco con ellas. Bueno, es un poco lo que te he dicho antes. Yo creo que los ideales son algo que uno lleva dentro y que conforme pasa el tiempo amplía conocimientos, experiencias, va modificando, ampliando. Yo desde muy niña siempre tuve curiosidad por las organizaciones humanas, por cuestiones, como he dicho, existencialistas incluso. Te planteas el porqué de todo, incluso ahí empiezas por las ideologías, ¿no? También pasas por el socialismo, como muchos jóvenes. Yo nunca fui socialista declarada, ni mucho menos, pero sí que me planteaba, ¿y por qué no el socialismo, no? Eso sí que es verdad cuando eres muy jovencito, ¿no? Y ya fue con el paso de los años cuando me centré más en asuntos políticos de una manera un poco más seria. Ciertamente yo siempre fui votante del Partido Popular y posteriormente de Ciudadanos, eso es así. Cuando salió más a la luz me pareció un partido muy fresco en los ideales del liberalismo, pues luego ha tenido su transcurso que siempre me ha parecido muy interesante.
Y bueno, en ese punto es en el que a través de la lectura, a través de acercarme más a políticos, a la práctica política, me fui viendo que el liberalismo realmente es con lo que más me identifico y lo que más necesita la sociedad en general, realmente. ¿Y cuál es el paso en que acabas la carrera, tienes que ejercer posiblemente tu profesión, pero decides meterte en política? ¿Cuál es el clic o a lo mejor la trayectoria que pasa por tu cabeza para decir, creo que mi vocación, una de mis vocaciones es meterme en la política e intentar poner lo que yo pienso o ayudar para mis ideas? La verdad es que yo tuve en ese sentido bastante suerte también y la iniciativa también hace mucho. Yo cofundé un partido político ahí en Baleares con otras 3 personas. Inicialmente éramos 2 y se fue sumando gente y la verdad es que en poco tiempo, debido a la persona con la que lo cofundé, que ya llevaba una trayectoria en una fundación y demás, nosotros teníamos una visión muy clara de que Baleares necesitaba un cambio muy fuerte respecto del nacionalismo catalán, que además va de la mano, como sabes, por desgracia, de la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre estamos metidos en Baleares en los últimos años pues en ese nacional catalanismo de izquierdas, cuasi comunista, ¿no? Socialista comunista. Y eso nos arrastra, ¿no? Toda nuestra economía y tal, y además nos sume en ese totalitarismo. ¿Qué pasa? Los partidos que estaban allí bajo nuestro punto de vista, no estaban haciendo la suficiente fuerza, quizás estaban acomodados de alguna manera y quisimos ayudar en eso, ¿no? Tener una visión sobre todo más anticatalanista. Y bueno, nos pusimos a ello, cofundamos un partido que se llamaba Actúa Baleares, que principalmente tenía la visión, como digo, la intención de ser solo regionalista, no nacional. Es decir, yo no pensaba acabar en el Congreso de los Diputados, pero mira la vida como es, que como la cosa estaba yendo muy bien, la formación de equipos estaba yendo genial, estábamos creciendo mucho y estábamos cogiendo mucha popularidad en Baleares, Vox entró en contacto con nosotros y viceversa. ¿Por qué? Pues porque también era un partido nuevo, era un partido que estaba empujando fuerte y, bueno, las personas, digamos, que estaban, unos compañeros míos, vieron adecuado, también por temas de amistad con Santiago Abascal, sentarnos a hablar de si podríamos fijar una serie de puntos para una coalición electoral, simplemente coalición electoral, no fusión. Es verdad que tuvimos ciertas reticencias, algunos por algunos puntos de Vox, pero al final se firmó esa coalición solo en base a 5 puntos que a día de hoy seguiría defendiendo. Y bueno, al final resultó que yo fui la persona votada para irme al Congreso de los Diputados. Entonces, de repente pasé de haber cofundado un partido regional a verme de número 1 para Vox a las listas nacionales. Y acabé en el Congreso de los Diputados. La verdad es que con una relación personal magnífica con todos, pero con unas diferencias, sobre todo al llegar a Madrid, bastante palpables. Piensa que nosotros fundamos un partido bastante liberal, digamos, ya te digo, más de cara al nacionalismo catalán, y de repente me encuentro en un partido que tiene cosas buenas, que estamos viendo cómo va a evolucionar. Por primera vez llegamos a las instituciones y resulta que, sobre todo en Madrid, me encuentro con que es de un ultraconservadurismo tremendo. Entonces, bueno, ciertamente Vox tenía 2 caminos que seguir, el más o el menos conservador, y efectivamente siguió la línea del más conservador. Además, todo lo que hay detrás y delante, para entendernos, es muy, muy conservador. Entonces tiene puntos con los que concuerdo y otros pues con los que no. Y por eso pues estuve de diputada y llegó un momento en el que cuando teníamos que repetir elecciones y demás, la verdad es que yo no me vi con ganas de volver a hacer campaña para Vox. Sinceramente, había visto muchas cosas, agenda política, comentarios, negociaciones, propuestas que se tenían que presentar y no se llegaron a presentar porque hubo todo el problema con la conformación de gobierno. Entonces, a mí había cosas que no me gustaban, realmente no me sentía cómoda y yo no me veía años luchando por determinados puntos con los que no estoy de acuerdo. Entonces decidí irme y ciertamente lo hice de una manera bastante rápida, que no se lo esperaban de alguna manera, porque ya te digo que nos llevábamos bien, no se lo esperaban demasiado y claro, también fue un shock para ellos. Fue un shock para ellos realmente. De hecho, ahí hubo un cruce, decían unas cosas que no eran, mintieron bastante al respecto, yo lo entiendo, para defenderse, y simplemente pues yo no quise seguir ahí. Era mucho más fácil para mí quedarme en el sillón, calentarlo y callarme la boca, como hace mucha gente, porque yo también conozco gente que está allí y no está de acuerdo en muchas cosas y tragan porque es interesante, ¿no?, el sitio. Pero bueno, yo tengo ese puntito de rebeldía y no pude con ello, la verdad es que no pude con ello. Cuando decides irte de Vox,
También quiero decir que la cosa es, en ese momento que tú dices, vale, yo no quiero estar más aquí, quiero irme, ¿lo consultas con alguna persona del propio partido de dentro, con el propio Bascal, o simplemente te Yo vas? hablé en varias ocasiones con Santi y con otras personas. Y de hecho sí que si le preguntaran a las otras personas dirían, hombre, Malena, siempre nos llevamos muy bien, pero es verdad que era como la progre, ¿no? Dentro del grupo, ¿no? De diputados era yo como la más progre. De hecho, había cosas que cuando estábamos comiendo y demás, yo siempre sacaba la puntilla en contra de. Y es verdad que era un poco raro, ¿no? La gente decía, es que a veces no pareces de Vox, ¿eh? No, ya, ciertamente. Entonces sí que hablé con Santi en un par de ocasiones y le dije lo que me preocupaba. Me preocupaba la negociación, por ejemplo, de Madrid, la negociación de Murcia. Me preocupaba lo que se estaba poniendo como importante en la agenda política, por delante de lo que podría ser pues, la unidad nacional, la bajada de impuestos, etcétera, cosas que creo que todos compartimos, que serían más liberales, ¿no? Y ponían cosas pues, más sociales, súper conservadoras, con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entre otras reflexiones. Y entonces Santi me dijo, no te preocupes, Malena, esto no va a ser tan así, ya verás, que va. O sea, que va. Realmente todo siguió ese camino y es cuando ya realmente decidí irme. Y ya te digo, y no avisé con mucho tiempo, aunque yo sí llevaba tiempo pensándolo. De hecho, sí que había personas de otros partidos que lo sabían. Es decir, a día de hoy le podríamos preguntar a gente de otros partidos, que no diré quién es, y yo ya hacía tiempo que les había comentado, si esto sigue así, yo me voy a ir. De hecho, si seguíamos, yo me planteaba irme al grupo mixto. Y eso es algo que nunca he dicho. Pero si el partido no viraba y seguía, yo quizás iba a seguir, quizás, me lo tenía que acabar de decidir, pero quizás me iba al mixto. Entonces, al ver que tenía que repetir elecciones y volver a hacer campaña con todo eso que ya se había demostrado que tenía el partido, yo hay cosas con las que no me vi capaz por mis principios y decidí irme. O sea, la razón total de irte fue que anteponían unas cosas que para ti no te identificaban contigo, como por ejemplo es el conservadurismo social o el tema de la inmigración, por ejemplo. Bueno, hay propuestas económicas incluso, que es que no son liberales. Es decir, se dice que Vox es liberal y de verdad no lo digo sin ningún tipo de acritud, con todo el respeto a la gente que vota a Vox, que le gusta a Vox y demás, pero hay que hablar las cosas claras. Vox no es un partido propiamente liberal. Vox es un partido conservador y ultraconservador, incluso en muchos aspectos. En el económico tiene puntos liberales, por supuesto, tiene puntos con los que vamos a coincidir, por supuesto, y hay cosas que me gustan, por supuesto, pero tiene muchos puntos, tanto en el plano social, político y económico, para entendernos, que no son liberales. Es que se pongan como se pongan. Eso no es el liberalismo clásico. Y después de esa salida de Vox, ¿te has planteado alguna vez el meterte en algún otro partido político o quitarte ya de la política? ¿O tienes algún pensamiento de volver en algún otro partido? Pues esto es algo que me llevan preguntando desde que me fui reiteradamente, periodistas, amigos e incluso otros partidos políticos, y lo he dejado un poco apartado, sobre todo porque fíjate que hubo tardíamente la conformación de gobierno, además de un gobierno pues horroroso, ¿no? Este gobierno Frankenstein, y posteriormente no hemos podido empezar y ha venido la pandemia. Entonces ha pasado relativamente muy poco tiempo y sí que es verdad que pues, por conocer, por amistad, porque te contactan, porque hablas con otros partidos, pues sí se ha hablado de ello, pero yo siempre he dicho lo mismo, vamos a dejar pasar un tiempo, veremos cuál es mi ánimo, porque es verdad que también he tenido mis desencantos. Ahora, que también tengo el gusanillo de volver a la política para ayudar a cambiar las cosas, para seguir luchando, para llevar el liberalismo y tal, pues sí, lo tengo. No lo descarto, ¿eh? Es posible, de hecho, allá a día de hoy es muy posible que vuelva a la política. Y una pregunta que me gustaría hacerte es que, además, como yo vivo en Cataluña, tú también vives en Baleares, es el tema de la independencia, porque sí que desde un lado bastante liberal sí que se concede ese derecho de secesión, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hablé con María José sí que me daba otra alternativa, que si era bajo coacción o así, no se daba ese derecho. ¿Tú qué opinas al respecto de esto? A ver, hombre, primeramente, el independentismo catalán para mí es un problema político y social grave. Grave realmente. Es fruto de una evolución contemporánea, por fases, que parte históricamente hablando de un nacionalismo que luego pasó a ser autodeterminación y ahora ya ha pasado al llamado independentismo. Es decir, la gente tiene que conocer un poco que el proceso de esa magnitud es realmente reciente. Hablan, claro, los independentistas, como digo, utilizan
mitos para parecer que hace mucho tiempo que tienen esa gran, ya no solo identidad, sino ánimo de independencia, cuando no es cierto. Es decir, tienen un sentimiento que era y es xenófobo, cerrado, es falaz de lo que era Cataluña, con una invención de lo que ellos llaman los países catalanes, que ahí, respecto a lo que me preguntas de Baleares, nunca han existido, por mucho que se empeñen en ello. Construyen mentiras mirando hacia atrás, intentando ganar sustento histórico, mentiras sobre los territorios musulmanes, mentiras sobre la barca hispánica, mentiras sobre la falsa corona catalana. Luego siguen con las falacias del siglo XVIII, cambiando el nombre incluso a la guerra de sucesión por la guerra de secesión. Es decir, es que son muy chatarreros, cambian las versiones de una manera infantil, porque ya me dirás tú, ponerle el nombre a una guerra, cambiarle el sentido, cuando realmente no fue ni siquiera un conflicto de identidades nacionales, sino un proyecto dinástico, porque eran muy monárquicos. Es decir, imagínate la barbaridad, ¿no? Entonces, usan cualquier hecho. ¿Por qué digo esto? Porque la gente tiene que entender que cuando explican tantas cosas es porque en gran parte están utilizando hechos históricos, lo reducen a temas de identidad nacional de una forma tan fácilmente comprobable que yo animo a la gente a que lo busque, ¿no? la que tenga dudas. Entonces, construyen ese relato que es totalmente contemporáneo para decir que tenemos una identidad catalana y que los países catalanes, es decir, tú, yo, la gente de Valencia y demás, ya incluso quieren llegar a Cerdeña, bueno, en fin, quieren expandirse, que son los más imperialistas, hablan de España, pero ellos son tremendos, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo creo que intereses económicos, apaciguados en las últimas décadas, ya conocemos todos qué ha pasado con los Pujol, ¿no? Y ahora ya, tras 40 años de gradual adoctrinamiento en las aulas, tentáculos en las instituciones, mimetización del catalanismo con la izquierda, que es lo que hablábamos antes, un nexo ya utilizado desde la República, por cierto, pues tenemos un problema social. Por supuesto, yo creo que hemos llegado a un problema social grave. Antes era muy pequeño y ahora ya lo hemos hecho grande. Entonces, esa retórica victimista, dentro de una psicología colectiva bien trabajada, incluso con fundamentalismo catalanista subvencionado por el gobierno, está la ANC, que conoces, el Òmnium Cultural. Nosotros en Baleares tenemos la Obra Cultural Balear, es decir, es que es una escisión realmente. Son talibanes doctrinarios y están subvencionados por el gobierno y pues ahí siguen y dejamos que estén, ¿no? Por tanto, el independentismo ha pasado de ser una cuestión minoritaria a un problema institucional pasado de rosca, incluso con una ilegalidad manifiesta. Ya están unos están huidos, los otros están encarcelados, es decir, es un triste supremacismo catalán totalitario. Luego está el problema de la lengua. Nosotros, bueno, tú allí en Cataluña no sé muy bien cómo lo has vivido en primera persona, si has estado allí desde que eras jovencito o no, pero nosotros, por ejemplo, a no ser que te vayas a un colegio privado, es completamente imposible estudiar en castellano, por ejemplo. Eso es una barbaridad. Es decir, la gente tiene que saber que hay una opresión catalana incluso sobre las Islas Baleares y que nuestra lengua, nuestra cultura balear, que es ancestral, que nosotros no nos metemos con nadie, además somos súper tolerantes, está siendo pisoteada hace décadas por los catalanes. Hablan de los españoles y ellos son peores realmente, ¿no? Pero bueno, están haciendo su retórica de territorio, cultura, lengua, que es lo que necesitan en ese constructo. Bueno, la secesión, a ver, es que el propio término jurídico, el secesionismo, ya es ese delito, ¿no? De alguna manera. Es decir, lo que no existe es el independentismo. O sea, el independentismo catalán, que ellos lo llaman, precisamente lo llaman así, como en un paralelismo, por ejemplo, a Escocia o a otros sitios que realmente ni siquiera se sigue el mismo rigor jurídico. Entonces, el independentismo catalán no existe, es el secesionismo catalán, con el delito de secesión. Entonces, esa es la realidad. Por supuesto, con todo lo que ha habido de malversación de fondos y demás, porque, ya te digo, no es una cosa que suceda en 5 años, es una cosa que ha sucedido en 40 años, 30, 40 años de estar trabajándolo década tras década, muy bien trabajado, por cierto, por su parte. Ahí hay que aplaudirles porque nosotros nos hemos quedado atrás en ser más vivos, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo. Yo creo que, bueno, que ahora mismo realmente la solución es más difícil, pero yo creo que no hay que hacerlo por la fuerza. Es decir, vamos a ver, entendernos, no hay que dejar que se siga adoctrinando a los chavales. Es decir, que hay un trabajo de deconstrucción de una falacia, un trabajo de deconstrucción del adoctrinamiento para convertirlo en un problema simplemente generacional y que la ley actúe bajo cualquier circunstancia para que nada se pueda infringir respecto del Estado de Derecho y las libertades y derechos de todos los ciudadanos españoles por igual. Eso no significa olvidarnos de la cultura catalana, eso no significa olvidarnos de la lengua, significa que estamos todos en España y que la variedad es una riqueza
y que por eso hay que respetarlo. Pero como en todas partes, sin ilegalidades, sin adoctrinamiento, sin malversación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un trabajo de deconstrucción de la falacia catalanista. ¿Cómo? A mí me gusta mucho preguntar también el cómo tú solucionarías este conflicto, porque sí que mucha gente aboga por el 155 y mi pregunta es, ¿y después qué? La pregunta es, tú como desde las instituciones, si tuvieses el poder, ¿cómo irías paso a paso para ir desconstruyendo esto que me has dicho? Hombre, lo primero de todo es la competencia de educación y los requisitos, por ejemplo, de la administración pública con el tema del catalán. El idioma hace muchísimo, porque tanto las conexiones que tienen los determinados partidos políticos catalanistas, ya unidos con los socialistas y demás, siempre meten a su gente, y esto lo sabemos todos. Entonces, hay que intentar hacer un filtro para que determinados pensamientos no es la palabra, actos, porque pensamientos cada uno puede tener los que quiera, sino que cuando se llevan a cabo en la administración pública o en los colegios, actos de adoctrinamiento o de imposición totalitaria de una ideología catalanista, en este caso, la ley sea aplicada. Por ejemplo, en los colegios habría que quitar completamente esas enseñanzas catalanistas. Yo creo que es el primer paso, parece que no, pero el futuro, o sea, ellos lo han trabajado desde la educación, posteriormente desde las administraciones, y ahora pues estamos en ese problema ya socializado. Entonces yo creo que la deconstrucción tiene que empezar por el 155, sin lugar a dudas, tiene que extenderse tanto como sea necesario para eliminar ese problema gradualmente de las instituciones, filtrarlo, y los colegios que vuelvan a la digamos, a la educación neutral, para todos, lo más igualitaria posible, digamos, en toda la, y de calidad, pero nunca con temas políticos de por medio, que es donde los catalanes hacen mella. Entonces yo creo que el 155 es fundamental y hay que aplicarlo correctamente, porque se hizo una aplicación un poco dudosa en aquel momento, también es verdad que era muy difícil, y había muchos intereses entrecruzados con la nación española, que parece que no, pero los temas siempre son mucho más complicados de lo que parecen. Entonces fue realmente complicado. Yo creo que hay que volver a aplicar un 155. De todas maneras, sí que es cierto que yo, por ejemplo, hemos llegado a un punto en el que la autodeterminación ha fracasado. O sea, el 1 de octubre fracasó. Huyeron y los otros fueron encarcelados. Ya están procesados, están condenados. Yo creo que ahora, por ejemplo, Esquerra Republicana, que es quien se ha sentado con Pedro Sánchez a ponerlo en el gobierno, junto con los demás, por desgracia. Yo creo que Gabriel quiere hacer las cosas, digamos, yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, pero creo que fíjate qué cosas, dentro de todo lo que hay, es el menos radical de todos, que ya es decir, y creo que está persiguiendo más poder soltar a sus presos, está intentando conseguir la amnistía, a cambio de, quizás, ir un poco más por lo legal, estar un poco más tranquilos y tal, porque realmente el periodo que se ha vivido en Cataluña es o hacemos las cosas, digamos, con un poco de calma o realmente se va a, entre comillas, a una guerra, a un enfrentamiento, y eso nadie lo quiere, solo los locos independentistas, que son muchos menos de lo que ellos dicen, pero muchísimos menos, muchísimos menos. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí, a llegar a determinados... bueno, a normalizar, digamos, que esto no va a seguir adelante, que los catalanes, pues si tienen que pegar pataletas durante 10 años, que las peguen, pero habrá un periodo de imposición, de dureza para ellos, según ellos, de imposición de la ley, del Estado de Derecho, y se van a tener que aguantar, por supuesto. Para finalizar la entrevista siempre me gusta hacer dos preguntas, y es, la primera, una reflexión del movimiento liberal actual, dentro de España, sí, sobre todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees que va a seguir su transcurso a través de los think tanks y demás? Y luego 3 libros que recomiendas leer. Vale. Pues a ver, yo es que siempre que el liberalismo, esto me parece importante, porque todos sabemos aquí lo que es el liberalismo, ¿no? Pero sí que es muy importante recordar de dónde parte el liberalismo, es decir, históricamente, pues en el siglo XVIII, cuando aparece, es como doctrina política, económica y social, sin ánimo de hacer ninguna clase de liberalismo, ni muchísimo menos, porque prácticamente todos los que nos escuchan saben sobradamente lo que es, pero sí que es importante cuando a una persona le vas a explicar, oye, ¿por qué eres liberal?, ¿no? El liberalismo, en el momento que aparece, realmente es el que verdaderamente lucha por los ideales de libertad, políticamente hablando. O sea, no fue el socialismo, que aún no existía, ¿no? Fue el liberalismo el que se opuso a las monarquías absolutas, a los conservadores, que eso no hay que olvidarlo,
y posteriormente también lo hizo contra el comunismo. Entonces, hay una gran labor de hacer entender a la gente cuál es el sentido del liberalismo, cuál es su realidad histórica, cuál ha sido siempre su importante trascendencia política. Ese pragmatismo, yo la verdad es que soy muy pragmática, es algo que todos debemos compartir, creo yo, y dejar los debates quisquillosos y más sectarios en algunas ocasiones para el salón de casa. O sea, estamos incluso en un momento histórico muy importante. Los liberales han tenido épocas en las que han sido denostados tanto por los de izquierdas como por los de derechas. De hecho, nosotros lo bueno que tenemos es que no nos pueden llamar fascistas ni franquistas, puesto que ninguna de esas corrientes, y eso la gente tiene que saberlo, se identificó como liberal. Es decir, nosotros quedamos limpios en ese caso, porque no somos ni franquistas, ni fascistas, ni socialistas, ni conservadores, realmente. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Entonces, tenemos un trabajo muy importante a través de los think tanks, a través de la juventud, de explicar esto, o sea, qué es el liberalismo, por qué nosotros luchamos por una libertad, digamos, del individuo y por qué a partir de esos individuos se conforma una sociedad. Y en esos think tanks cada vez se irá expandiendo más. Yo, de hecho, creo que es un momento muy bueno para el liberalismo, en el que cada vez estamos creciendo más, cada vez más jóvenes se apuntan. Y la prueba está en que hace unos años decir que eras liberal eras como el raro, ¿no? ¿Qué es eso, no? De liberal, pero bueno, eso es muy abstracto, ¿no? Muy ambiguo. No, no lo es realmente. Tenemos un trabajo precioso y tan importante que ahora fíjate que mucha gente quiere identificarse con el liberalismo y no lo es. O sea, hay partidos, por ejemplo, que son ultraconservadores, que quieren identificarse con el liberalismo y no lo son. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Yo creo que lanzar ese mensaje, aportar iniciativas a través de think tanks, a través de reuniones, a través de que vaya creciendo nuevamente ese liberalismo, propuestas que realmente aporten libertad individual, un Estado de Derecho fuerte pero minimizado, digamos. Y incluso a la gente de izquierdas se le puede hacer entender por qué nosotros no creemos en la colectivización y por qué nosotros realmente creemos más en esa persona que tenemos delante. Yo creo que todo el mundo, en el fondo, quiere que la sociedad vaya bien, incluso un socialista, incluso un comunista. Entonces, ¿por qué no nos sentamos realmente y tenemos un debate intelectual importante y práctico sobre por qué yo creo que tu libertad va a estar mejor protegida con el liberalismo que yo defiendo? Y ahí los jóvenes van a tener un papel buenísimo, jóvenes que van a salir, yo creo, más ilustrados, más sentidos con la libertad, mucho más preparados. De hecho, hablaba el otro día con una diputada de Ciudadanos y me decía, Malena, es que nuestros votantes y nuestros afiliados son realmente exigentes. Es decir, los votantes lo entiendo, pero incluso los afiliados. Y yo es verdad que puedo hablar de cómo, según los partidos, tienen un grupo de gente muy diferente. Es decir, hay gente como más, diríamos, follow the leader, con los ojos cerrados, ¿no? Y hay gente que realmente se plantea muchísimo las cosas, como más concienzuda, más racional. Y yo creo que ahí es donde el liberalismo va a empezar a ser realmente, y es realmente importante. Y para acabar, los 3 libros que recomiendes. Pues a ver, voy a intentar decirte un poquito que no sean todos de política, ¿vale? O sea, bueno, para empezar, y eso sí, el de Hayek, Camino a la servidumbre, es algo que yo creo que mucha gente ha leído, ¿no? Bueno, habrá gente que nos verá que igual no, lógicamente, pero vamos, yo creo que es un ejemplo buenísimo, que hay que leerlo porque es un ensayo que desarrolla pues esa crítica sobre la planificación centralizada socialista, sobre los colectivos, lo que estamos hablando precisamente, que es la representación del camino de esa servidumbre en contraposición al liberalismo, además en un momento donde estaba el nacionalsocialismo alemán, y está avisando a todo Occidente de cuidado, que lo que viene no es bueno. Entonces yo creo que es bueno leerlo, sobre todo a día de hoy, porque mira el gobierno que tenemos, mira cómo se está moviendo el mundo. Entonces yo creo que Camino a la servidumbre es súper recomendable. Además me ha recordado, el otro día escribí un artículo en OK Diario sobre investigación económica y la globalización. Entonces quería transmitir de una manera muy clara porque esa cooperación económica de lo que debería ser un mercado globalizado, que no necesariamente pues ese imperialismo que dicen global y tal, no, un mercado globalizado y liberal, ayuda siempre más en esa cooperación económica a eliminar las posibilidades de un nuevo conflicto bélico, ¿no? Entonces, eso también es una idea que Hayek
que lo recordé posteriormente, expone muy bien en su libro de Camino de Servidumbre. Entonces yo lo recomiendo políticamente. Luego, otro político sería, sí, porque además me lo he leído, de hecho lo estoy acabando de leer, que es de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. No sé si lo has leído, Sergio, Sí. Creo que es un libro súper interesante. Otro libro que habla de ese cambio del socialismo-comunismo con el que Mario Vargas Llosa comulgaba, y de hecho estuvo en la Revolución Cubana, estuvo colaborando y demás, estuvo en la URSS, como su cambio a través de ver lo que era realmente el socialismo. Cuando se va a Gran Bretaña con Margaret Thatcher en aquellos tiempos, empieza a leer pues, a Adam Smith, a Hayek, a Popper, a Ortega y Gasset, a Rebel, etc. Entonces te va explicando su camino. Y es maravilloso ver ese cambio, ¿no? Por capítulos. Entonces yo lo recomiendo mucho. Y ahora ya, para finalizar, recomendaré un libro que no sea político, que es de Yuval Noah Harari, es un nombre un poco raro. Es un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y se llama Sapiens. No sé si sabes cuál es, pero traza la historia de la humanidad desde los primeros humanos que caminan sobre la Tierra, digamos, por partes, es decir, la cognitiva, la evolución propia de la especie, la agrícola, donde aparecen las primeras organizaciones complejas, la producción, la jerarquía, las conductas y tal, y luego pasa al periodo de la globalización y de las revoluciones, las religiones, la ingeniería genética, la revolución científica. Y la verdad es que es un libro súper atrevido, muy interesante, incluso rompiendo algunas teorías que antes estaban más extendidas. Yo lo recomiendo a la gente porque es súper entretenido y ves una perspectiva del mundo y de nosotros como si fuéramos pues algo muy pequeño que se ha convertido en algo demasiado influyente incluso a veces, y todo el camino que nos queda por andar porque somos muy jóvenes y muy inconscientes todavía. Pues muchas gracias, Malena, por concederme esta entrevista. Tendréis sus redes sociales abajo. Y un saludo. Y hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a toda la gente que nos vea. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, un abrazo.